Libro de Proverbios, capítulo 22, verso 7. Dice: el rico se enseñoreará de los pobres, y el que toma prestado es esclavo del que le presta. ¿Cómo dice la palabra? Dice: el rico se enseñoreará de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que le presta. Padre, venimos a tu casa para ser instruidos, Señor, por tu Espíritu Santo. Pedimos, Señor, que tú nos hables, nos ministres, que tomes el control de nuestra reunión y de nuestras vidas, Señor, y que tú produzcas un cambio en nosotros. Papito Dios, en el nombre de Jesús declaramos que la sangre del Cordero de Dios disipa todo lo que no glorifica a Cristo, y tú nos instruyes en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema que voy a compartir se titula ¿Cómo salir de las deudas? Cuenta una historia que un hombre muy sagaz para los negocios entró a un pueblo, y este hombre empezó a promocionar la compra de burros. Dijo: compro burros a 70,000. Los burros los compro a 70,000. Y hubo gente en el pueblo que le vendió los burros de ellos. Le dio los 70,000 y se fueron contentos. Pero todavía quedaban más burros para la venta. A los 10 días regresó y dijo: compro burros y los pago ahora a 100,000. Los que no habían vendido a 70 se animaron. Bueno, a 100, y sacaron más burros y le vendieron más burros. A los 10 días regresa el hombre y dice: compro burros y ahora los pago a 120,000. A 120, eso le estaba subiendo el precio. Los últimos burros que acababan en el pueblo los sacaron y se los vendieron al tipo. Los pagó a 120,000 y salió y se fue. A la siguiente semana regresó y dijo: estoy comprando burros, pero por escasez de burros los voy a pagar a 300,000. Dijo: dentro de 10 días vuelvo. En esas mandó a su ayudante a que vendiera burros, y los vendió a 200,000 el ayudante. Nadie sabía que era ayudante del crack. Y empezó a vender. La gente, por la avaricia, como él dijo que los iba a comprar a 300, los pagó a 200 después de haberlos vendido a 70. Termina la historia con un poco de burros endeudados. Escúcheme, no es por echárselas, pero trate de no adquirir deudas. Digan amén y denle un aplauso al Rey de Reyes. Quiero compartir el último principio. Mañana voy a estar dando otro y el más excelente principio para ser prosperado. Pero ¿cómo salir de las deudas? Y el primer método de salir de las deudas es: número 1, no adquiera más deudas. No adquiera más deudas. El problema de la gente es la falta de confianza. Mire como dice en el libro de los Proverbios, capítulo 21, verso 5. Proverbios 21, verso 5 dice: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza.
El problema de la gente es que toman decisiones alocadas. No miden las consecuencias. Se endeudan. No piensan, ni siquiera preguntan qué tasas de intereses me van a cobrar. ¿Cuánto me puede costar ese mismo televisor si lo compro en efectivo y de contado? Terminan pagando a veces un mismo artículo 2 o hasta 3 veces del valor real. Hay gente que tiene algunas deudas pequeñas y entonces creen que van a pagar unas deudas pequeñas abriendo una sola deuda grande, y lo único que están haciendo es ensanchando más el hueco. Las deudas pequeñas al menos no les cobran intereses. Las deudas grandes sí. No adquiera deudas grandes para pagar deudas pequeñas. No sea tan vivo. Hermano, quítese ese bendito hábito de estar pidiendo prestado, de estar sacando deuda. Aprenda a esperar en el tiempo de Dios. Porque es que el problema de nosotros los latinos es que queremos aparentar, queremos disfrutar, queremos vivir, gozar y luego pagar. Y hay gente que se endeuda hasta para ir de vacaciones. No adquiera más deuda. El que se apresura con los pies peca, dice en el libro de Proverbios 19, versículo 2. Mire, nosotros con mi esposa tuvimos un tiempo de un desierto y nosotros, ¿sabe qué dijimos? Tomamos una decisión radical, ni siquiera de ir a la tienda a sacar fiado, nada. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno va a la tienda y saca fiado, cuando le pasan la cuenta a uno, uno tiene la leve sospecha que el tendero lo está robando a uno. Casi siempre pasa eso. Y uno se escandaliza. ¡Todo eso! Y uno siente que lo están dando por la nuca. Para evitar problemas, dijimos, así no haya ni para la comida. Tomamos una decisión radical, trascendental. No vamos a sacar fiado, no vamos a pedir prestado, no vamos a endeudarnos más. Renunciamos al espíritu de deuda. Y más de una vez nos vimos con una imperiosa necesidad, pero Dios nunca nos abandonó. Siempre salió a tiempo, en el momento justo, y suplió todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es el primer punto para salir de deudas? ¿Cuál es el primer punto? No se endeude más. Pégale un pellizco a alguien. Dígale, ¿quiere salir de deudas? Pues no se endeude más. Si no, ¿cuándo va a salir de las deudas? Hermano, nosotros tuvimos aquí gente, discípulos. Bueno, como dice la Biblia, estaban con nosotros, pero no eran de los de nosotros. Gente que le gustaba, por ejemplo, habían otras personas en la misma iglesia rebuscándose con sus tamales, otros vendiendo arepitas, otros haciendo actividades. Y esos comían de todo el mundo y robaban a todos. Ay, fíjeme. Y a todo el mundo le daban por la cabeza. Es preferible mejor es el buen nombre que en las riquezas sabidas. Mejor es, así nos toque aguantar un poquito, pasar una necesidad, pero que nosotros mostremos que ciertamente somos verdaderos hijos de Dios. El segundo punto de cómo salir de las deudas es: viva de acuerdo a su presupuesto. Ahora usted me dirá, ¿qué es eso, pastor? Un presupuesto es tener claro cuánto gana
y cuánto necesita para gastar durante el mes. Por ejemplo, hay gente que hacen unos presupuestos, pero unos presupuestos ficticios. Entonces ellos, el presupuesto que hacen es tanto para el arriendo, tanto para el mercado y tanto para las pensiones de los niños. Y se acabó. Creen, ya hice mi presupuesto, yo necesito ganarme tanto, pero realmente tienen mal hecho un presupuesto. Dentro del presupuesto ellos nunca colocan que tienen que comprar ropa. Casi nunca colocan que tienen que comprar o que ir al médico. Nunca tienen un presupuesto para imprevistos, cosas que puedan llegar a suceder. Tienen la moto, pero en el presupuesto nunca incluyen tanto para las llantas, tanto para la tecnomecánica, tanto para el pago de los impuestos de la moto, tanto para el combustible. No, un presupuesto ficticio, irreal. Entonces por eso ellos, como tienen un presupuesto ficticio, ellos nunca creen que Dios los bendice, porque lo que piensan es que ningún dinero les alcanza. Hermanos, si usted tiene una casa, dentro de su presupuesto mensual, añádale a cuánto debe ahorrar mensualmente para pagar el impuesto predial de su casa. Haga un verdadero presupuesto, porque si usted gasta más de lo que gana, nunca ahorrará. Entonces, si usted quiere salir de deudas, tiene que tener claro realmente cuánto gasta. Ahora, dentro del presupuesto la gente nunca coloca, por ejemplo, tanto se nos va en restaurantes, si es que sale uno a un restaurante. Cuando de pronto tiene que coger taxi, uno nunca escribe ahí taxis. ¿Sabe qué hicimos con mi esposa en una oportunidad? Nosotros cogimos una agenda de bolsillo y nos dimos a la tarea de llevar una agenda minuciosa de cuánto gastábamos día a día. Y habían cosas que nosotros no escribíamos. Por ejemplo, llegaban los niños: papá, regáleme 5,000 pesos para tal, papá, regáleme para una gaseosa, o regáleme para un agua, regáleme para un jugo. Y cosas que uno nunca hace presupuesto. Y entonces en la agenda cogíamos y escribíamos todo. Y nos dimos cuenta, hermano, dentro del presupuesto ni siquiera colocábamos casi ni la crema dental, ni el papel higiénico, ni las toallas higiénicas. En fin, tantas cosas que uno no escribe y que se necesitan en la casa. Entonces uno lo que debiera hacer es vivir primero con un verdadero presupuesto bien hecho y darse a la tarea de ganar más de lo que gasta. Si quiere salir de deudas, alguien me decía: pastor, es que yo veo que cada mes estoy más endeudado, cada vez más endeudado. Y me puse a hacerle cuentas. Pues claro, tenía mal hecho el presupuesto y dije: mire nomás cuánto paga usted de arriendo, cuánto de recibos, de servicios. Está cerrado. Y ahí lo único que vas haciendo es, cada mes se abría un hueco más grande y más grande y más grande y más grande. Así nunca vas a salir de pobre, por el contrario, vas a volverte ladrón, porque para poderte sostener vas a tener que robarle a otros. Cuidado, Dios no respalda esas cosas. El tercer punto para poder salir de deudas, y quiero que tengan mucho cuidado con lo que voy a estar diciendo en este instante: tienes que buscar ingresos adicionales. Pero atención, sin descuidar de darle a Dios el primer lugar. Porque la Biblia dice en Mateo 6:33: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os vendrá por añadidura. Entonces hay gente
que dicen: pastor, yo ya no puedo hacer la célula, yo no puedo estar en el G12 porque yo tengo que estar trabajando, porque yo voy a ganarme unas horas extras, porque, y en fin, está bien, les creo, pero terminan en el pecado y bajo maldición. Por eso la Biblia dice: mejor es un bocado seco y en paz que en una casa o en una llena de contiendas. En el barbecho del pobre hay mucho pan, pero se pierde por falta de juicio. ¿Sabe qué? Mire, con mi esposa nosotros personalmente ayer o antier estuvimos hablando. Esta mañana fue. Y para poder levantar a mis hijos, yo trabajaba entre el día haciendo unas cosas y por la noche iba a hacer unas horas extras. Y cuando no había lo uno, entonces me iba a hacer lo otro. Cuando llegamos a Cristo, las cosas fueron tan diferentes, porque uno cree que trabajando más y trabajando y moliendo más, uno va a conseguir mayor riqueza, mayor finanza. Y nosotros cambiamos nuestra metodología, pero ordenamos nuestra vida, ordenamos nuestros horarios. Y entonces dijimos con mi esposa: vamos a trabajar en nuestras labores, en nuestros empleos, en nuestras empresas, en lo secular, de 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y luego descansamos, almorzamos, y de 2:30 de la tarde hasta las 9:30 o 10 de la noche hacemos la obra del Señor. Escuchen, nos dio mejor resultado, porque le clamamos a Dios y le dijimos: Señor, que en menos tiempo tú proveas mayor ganancia. Y hermano, las cosas se nos dieron así. La verdad es que uno siempre tiene como el afán de las cosas materiales. Pero ¿por qué la Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá como por añadidura? Sí, es cierto, yo voy a buscar ganancias ocasionales, o voy a buscar la manera de tener unos ingresos adicionales, pero sin ir a descuidar a Dios. No puedo ir a descuidar la obra del Señor. No puedo pretender que por ganarme 3 pesos más voy a dejar tiradas las ovejas que el Señor mismo me ha estado dando para que yo sea quien las pastoree. Personalmente, Dios me ha regalado la manera de ser un empresario, de buscar ingresos adicionales, pero nunca cambiaré la obra de Dios o quitarle el primer lugar para estar pendiente de mis cosas. Primero Dios, y en la medida en que yo le doy el primer lugar a Dios, Dios abre puertas que ningún hombre puede cerrarlas. Pídale a Dios las estrategias. Dígale a Dios: dame ideas, pero que no me esclavicen. No sea que usted termine esclavo del trabajo. Ahora, en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 10 dice: raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero uno tiene que hacer una especie de paralela, porque lo que quiere decir el apóstol Pablo es que mucha gente, por anhelar la codicia, lo mismo que como se endeudaron los burros, por codiciosos, terminaron tomando decisiones alocadas. Pídale a Dios ideas. Pídale a Dios: dame negocio, Señor. Dame la manera, Dios. Yo quiero hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. Yo quiero hacer tu obra, pero que yo pueda adquirir ingresos adicionales, Señor. Y estoy seguro, iglesia, que Dios se lo va a dar. ¿Cuántos dicen amén? Cuarto, ¿cómo salir de las deudas? Paguen. ¿Cómo voy a pagar, pastor, si no gano lo suficiente? Escúcheme.
empiece a pagar primero las deudas pequeñitas. Pero que Dios vea en usted su integridad, su honestidad, su verdadero deseo de salir de las deudas. Hermano, cuando nosotros estábamos en Bucaramanga, hubo una época bien interesante. Y yo tuve que decirle a una amiga de la iglesia, le dije: présteme 400,000 pesos. No debía haberlo hecho, pero la verdad ya no tenía para dónde más correr. Y ella, una sierva de Dios, con qué corazón tan lindo, me prestó los 400,000 pesos. Yo le dije: se los voy a pagar de a 100,000 pesos mensuales. Dijo: hecho. El primer mes me costó trabajo, pero reuní los 100,000 pesos y se los llevé. Mire, mamita, gracias, aquí está mi primera cuota. Espero el próximo mes conseguirle lo de su segunda cuota. Llegó el otro mes y la verdad no fui capaz. Préstenme atención. Pero en lugar de ponerme a escondérmele y hacerle mala cara o a no contestar el teléfono, hice todo lo contrario. Fui y me presenté ante ella y me humillé. Le dije: perdóneme, no he tenido cómo pagarle, mamita, perdóneme, se me complicaron las cosas, pero yo este mes no he podido darle. Sin embargo, el mes entrante yo voy a tenerle lo de su cuota. Le suplico el favor que me espere. Cuando esa mujer vio ese corazón, cuando esa mujer vio el deseo que yo tenía de pagarle, dijo: no se preocupe, Orlandito, el Señor me puso en el corazón que le perdonara la deuda. Dejemos así, no me debes nada, yo le siembro el resto en el nombre de Jesús. Yo me quedé, ¡oh! Porque es que a veces uno presta, pero con intención de robar, no con el verdadero deseo de pagar. Si usted tuviera un verdadero deseo de pagar, usted averiguaría cómo me van a cobrar los intereses. Porque hay gente que porque en el banco tal están dando créditos, eso no importa, con la mera cédula van y se embarcan, o embarcan a otros deudores. Ay, sírvame de fiador, sí. Ni averiguan la tasa de intereses, a cómo les van a cobrar, cuánto va a tener que pagar mensual. No, ellos solo piensan en saciar su necesidad y conseguir su placer, sin importarle lo que viene más adelante. Y después empiezan a correr, a esconderse. Y es tan tenaz, es tan tenaz, uno ponerse a cobrarle a una persona que tienen esas mañas de pícaros. Había un disco por allá del mundo que decía: el pícaro de provincia tiene muchas de sus famas, cóbrenle de mañanita y verá cómo le paga. Si usted lo busca en la casa de mañanita, le forma el problema. ¿Qué? No respeta. ¿Por qué viene a la casa? Pues claro, como para que le prestara, si vino con piel de oveja. Y ahora saca a relucir el lobo feroz que hay en él. Entonces, haga esto. Empiece a pagar las deudas pequeñas, pero que Dios vea en usted ese deseo de pagar. Vaya y humíllese ante la persona que usted le debe, porque si ve como dice las escrituras, el que presta se hace esclavo de quien le presta, se hace siervo, tiene como una especie de derecho, tiene como autoridad sobre aquel que le debe el dinero. Y por eso lo viven hasta avergonzando en la calle. Y empiezan a hablar mal de los cristianos. Y por eso mucha gente no quiere venir a las iglesias, no quiere saber nada de Dios. ¿Por qué? Por el mal testimonio que otros cristianos de otras iglesias, no está, gracias a Dios, están dando. Si usted es un hijo de Dios, si usted es un cristiano,
tiene que dar el mejor testimonio. Si compromete su palabra, humíllese y vaya y haga que su palabra valga. Quiero que vaya al libro de Proverbios capítulo 6, en el verso 1, si no estoy mal. Mire cómo dice el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 6, verso 1. Hijo mío, si salieres por fiador por tu amigo. También dice, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca. Y siga leyendo, has quedado preso en los dichos de tus labios. El otro día yo llegué y no me acuerdo qué fue lo que pasó en una tienda y la señora dijo, me queda debiendo los 200 pesos, dijo así. Y yo, que soy espiritual, dije, no, si no me lo rebajan no llevo lo que me va a dar, o me lo regala o no, pero no le quedo debiendo nada. La señora me miró y dijo, ¿de verdad? Le dije, sí, mijita, porque si no usted me ata. Quedo atado por 200 pesos. O me lo rebaja o no llevo las cosas. Bueno, dejémoslo así. Ah, bueno, listo. Pero quedo desatado, no quedo atado. En el nombre de Jesús. No se dejen atar. No siga diciendo, présteme que yo le pago. Es preferible decir, regáleme. Regáleme si es necesario. Pero no siga usted adquiriendo deudas, porque mire lo que dice la Biblia. Has quedado preso. Haz esto. Versículo 3. Lea conmigo. Proverbios 6, verso 3. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en las manos de tu prójimo. Ve y humíllate. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Ves que eso es lo que la gente no quiere? Ay, no, yo tampoco me voy a rebajar tanto. Ay, no, prefiero darle por la cabeza. Dice, para el infierno. Humíllate. Sea honesto. Mire, perdóneme. No puedo pagarle como yo creía, pero delante de Dios le voy a traer 10,000 pesos mensuales o semanales. Y empiece a cumplirle. Mire, aquí están. Tenga, aquí están. Tome, ahí está. Tome. Cuando usted haga eso, Dios va a mirar su corazón y le va a dar una orden a los ángeles. Hay que ayudarle a este, porque este tiene un corazón íntegro. Este sí va a dar testimonio. Este sí es un cristiano de verdad. Quiere pagar. Mientras usted desee de verdad, quítese todos los lujos y empiece a pagar. Pero ¿cómo es posible que hay gente que le deben plata, deben dinero y viven comprando lujos? Por Dios, no tiene lógica. Endeudados y dándose viajes todos raros. Así tuve unos discípulos endeudados con la letra que se la mandaban por allá al abogado, y ellos dicen que saliendo del país, viviendo unas apariencias. Un mal testimonio. No son cristianos. Dios no se agrada de eso. Ve y humíllate, dice la palabra de Dios. Quinto, póngase a cuentas con Dios. ¿Cómo así? Hay gente que, mire, hermanos, uno se da cuenta que cuando la gente no le diezma a Dios, el diablo le roba el dinero. Y se le escurre el dinero y las finanzas como el agua cuando usted intenta tener agua en las manos. Recoja agua en las dos manos, intente llevarlas 10 metros y verá que en 10 metros usted llega sin agua. Así es la gente, porque quieren robarle a todo el mundo y de paso robarle a Dios. Malaquías capítulo 3, en el versículo 8 decía Malaquías,
porque vosotros la nación toda me habéis robado. Y dijeron: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y dice: malditos sois con maldición, porque la nación toda me habéis robado. O sea que no solamente hemos estado robándole a todos los que les pedimos prestado, sino que también a Dios. Y ahí es cuando uno tiene que ponerse a cuentas con Dios. Yo siempre le recomiendo a alguien, mire, cuando viene la gente y la gente dice: pastor, necesito que usted me dé un máster de finanzas. Primero primero le pregunto es: ¿diezmas? ¿De dónde, pastor? Eres un desordenado con las finanzas. Una persona que no diezma es un desordenado con las finanzas. ¿Por qué? Porque si no es capaz de sacar cuentas para dar el 10% a Dios. Hay gente que ni sabe cuánto gana. Pero es que yo gano semanal y yo de lo que vendo y yo hago así pues lleve una contabilidad de todo lo que usted lleva, de todo lo que hace, de todos sus ingresos, cuánto le costó, cuánto invirtió, cuánto gasto generó para poder vender esa misma mercancía. Y haga un balance del ingreso neto real. Y diezme de eso. Pero vuélvase un empresario ordenado en el área financiera. Mientras usted no sea ordenado, mientras usted no lleve una verdadera contabilidad de su misma vida, usted nunca va a salir de su pobreza. En serio, perdónenme, no estoy maldiciendo a nadie, estoy exhortando en el nombre de Jesús a ser ordenados. Así sea una tienda. Pastor, es que yo tengo una tienda. ¿Qué importa? Lleve su contabilidad, la de su sueldo. Pero es que yo ya sé cuánto gano. A mí me pagan quincenalmente tanto, pastor. Ya es fijo. Sí, está bien, pero usted no sabe cuánto gasta. Lleve un orden. Haga un presupuesto y lleve un orden. Usted mismo se va a quedar asustado cuando empiece a ser ordenado de lo que gasta. Y ahí va a empezar usted a caer en cuenta: de razón que la plata no me alcanzaba. Y hermano, ¿sabe qué dice la Biblia? Dice: cazad las pequeñas zorras, las zorras pequeñas que echan a perder los grandes viñedos. ¿Sabe qué significa lo que quiere decir la palabra de Dios? Significa: ponga atención a los centavos. Cuide los billetes de 1,000, de 2,000. Cuide las monedas de 500. Cuide los billetes pequeños. Los de 50,000 uno no los deja que ni se los miren a uno. Entonces uno empieza a gastar de a poquito y uno cambia un billete y usted se va a dar cuenta que se le van 2 por 3. Cuide lo pequeño, que lo grande, si uno lo cuida con un tesoro, cuide lo pequeño. No vaya a creer que eso ¿qué tanto es? ¿Qué tanto es que? Porque así dicen los chinos de uno, los hijos de uno: ay, papá, pero usted sí es tacaño. ¿Qué tanto es? ¿Y qué tanto es? Multipliquemos. De grano en grano se llena el costal. De grano en grano la gallinita se va a llenar. Haga cuentas de lo pequeño y cuídelo. Y verá que usted se va a fijar que Dios mío, hermano, yo personalmente me cuido de las cosas pequeñas, de los gastos pequeños. ¿Por qué? Porque los grandes uno lo calcula bien. Los grandes gastos uno sabe si debe invertir o no. Entonces, ¿qué hago? Más bien, cojo el billete. Hay veces que llego a la casa y cuando llego a la casa trato de no llevar mucho efectivo.
llevar lo menos posible. Estoy hablando a título personal. Y no porque mi esposa me raquetee, no porque los hijos me metan la mano, no. Sino que uno llega y saca cuando se va a cambiar el pantalón, deja las monedas, los billetes pequeños, y uno como que ni les presta atención de a mucho. En cambio los grandes sí, ¿verdad? ¿Cómo los cuida uno? Tirémosle lápiz a los pequeños y verá que las cosas empiezan a funcionar. ¿Cuántos dicen amén en el nombre de Jesús? Póngase a cuentas con Dios y haga un cálculo. Por ejemplo, ¿cuántos años de vida tiene? ¿Cuánto tiempo usted no le ha dado a Dios lo que debiera estarle dando? Y haga un pacto con Dios. Y el Señor, sí, yo te he estado robando por años. Aún cristianos, bueno, me queda la duda, pero aún gente que se hace sentir que son cristianos, gente que hasta le dicen a uno: pastor, ¿me permite recoger el diezmo y la ofrenda? Y uno va y revisa en los libros y uno se da cuenta que: papi, pero tú no tienes autoridad de hablar de diezmos ni ofrendas. No debieras pararte en un púlpito entonces a predicar de eso. Cobra autoridad. Créale a Dios. Empiece a ser fiel. Eso es ponerse a cuentas con Dios. Miren, nosotros con mi esposa lo experimentamos, porque no veíamos y estando en la iglesia y éramos líderes, pero eso que en el liderazgo uno como que le da por la cabeza al Señor, y le da uno por la cabeza y uno: ay, Señor, y uno como cree que Dios es bobo, ¿no? Ay, Señor, ay, si más tuviéramos nosotros daríamos. Pero la Biblia dice: indefectiblemente diezmarás. O sea, que si es Dios su Señor, páguele a Él lo que le corresponde a Él. Llegamos a consejería y el pastor dijo: ¿cómo están con sus diezmos? Y eso que uno siempre dice: bien, bien. Bueno, a veces cachamos, pastor. Y ahí dice el pastor: ¿cómo cuántas veces en el año? Ay, un resto, pastor. Entonces dijo el pastor: hermano, hagan esto. No roben más a Dios. No roben más. Dedíquese que así se quede hasta sin uno para la comida, pero que usted no le robe más a Dios. Nos pareció tenaz. Dijo: vamos a hacerlo. Con mi esposa tomamos la decisión: vamos a hacerlo. Así no nos quede primero lo primero, y Dios sabrá qué hace con nosotros. Y sí, llegaron los primeros ingresos. Y cuando llegan los primeros ingresos, porque uno es bueno para prometer y malo para cumplir, llegaron los primeros ingresos. Y entonces mi esposa muy firme: diezmemos. Amén. Diezmamos. Y luego pagamos, repartimos, y ya no hubo para la comida. Y nos acordamos de lo que el pastor nos dijo: así no haya para la comida, Señor, tocará entrar en ayuno obligatorio. Amén. Mire, ¿sabe qué? Los mejores manjares comimos esa quincena. A la siguiente quincena o a la siguiente mes sabíamos: Dios no nos dejará desamparados. Lo primero que hacemos, así es mi esposa, así me pasa, tan pronto llegan nuestros sueldos, lo primero que hacemos es diezmamos, ofrendamos para la casa del Señor. Y Él se ha encargado de todas nuestras necesidades. Yo estoy a cuentas con Dios. Es más, al final de año siempre le pregunto a la secretaria Martica, le pregunto: Martica, necesito que me expida Bogotá mi certificación
de cuánto diezmé. A veces me asusto de ver lo poquito que he diezmado. Porque yo me hago cuenta de, no, ¿qué pasó aquí? Debí de diezmar más. En serio. Y a veces lo hago. Después recuerdo que también diezmo en Bucaramanga, otras veces diezmamos también en Bogotá. Y hago cuentas de razón. Pégale un pellizco santo a alguien y dígale: ponte a cuentas con Dios, no robes más. Si has estado robando, bueno, suena feo, ¿no? Propongo un pacto con Dios. Dígale: Señor, voy a proponer un pacto donde tú me perdones mi deuda. Borrón y cuenta nueva. Pero a partir de hoy, Señor, indefectiblemente diezmaré. Te mostraré que soy fiel. Y dice la Biblia: mis ojos pondré, dice el Señor, mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra y los bendeciré. Y por último, sexto, tenga la fe y la certeza que Dios suplirá todas sus necesidades. Vaya a Filipenses capítulo 4, verso 19. Tenga la fe, la plena fe, que Dios suplirá todas sus necesidades. Dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Escúchenme. Jesús le daba el mejor de los ejemplos a sus discípulos. Dijo: miren las aves de los cielos, no trabajan, no hilan. Miren los lirios de los campos, no les falta nada, porque yo soy su Dios. Pero primero asegúrese que de verdad Él sea su Dios. Porque por muchos años nosotros decimos: Dios mío. El otro día, y ojo con lo que voy a decir, vino un hombre de esos que en la calle son drogadictos, bueno, en fin, ellos. Y ellos le dicen a uno: que Dios lo bendiga. Pero ¿cuál es el Dios de ellos? Porque el Dios de ellos no creo que sea el mismo mío. Porque el Dios mío es santo. El Dios mío no le gusta que yo practique eso. Ellos dicen: mi Dios te bendiga. Cuídese, yo no me dejo. Delante de Dios le digo: anulo. Yo por allá adentro digo: anulo. Aunque les doy algo a veces, cuando de pronto yo anulo, porque su Dios no es el mismo mío. Que Jehová, Dios de los ejércitos, el Padre nuestro Señor Jesucristo, me bendiga. Amén. De lo contrario, no acepto bendiciones de los que ellos creen que son sus dioses, porque están errados. Mi verdadero Dios, el Padre de los cielos, el Padre de los espíritus, el creador de los cielos y de la tierra, el que un día tomó el semen de papá y lo introdujo en el óvulo de mamá para formarme a mí, si fue capaz de darme la vida, el cuerpo, la sangre, el aire que respiro, suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pero yo, escúchenme, tengo que asegurarme de ser su hijo, que el ADN de Dios esté corriendo por mis venas, que tenga el mismo tipo de sangre de la del cordero inmolado.
entonces yo tengo que abandonar mi pecado, apartarme de mi maldad y volverme a Dios. Por eso, antes de este punto, les decía, póngase a cuentas con Dios. Escúcheme, termino con esta historia. El Dios que yo tengo, présteme atención a lo que voy a decir, es el Dios poderoso para hacer milagros financieros. Ese es el Dios que estoy predicando. Llegan los de los impuestos a la casa de Pedro. Jesús estaba dentro, Pedro afuera. Y le dicen: venimos a cobrar los impuestos. Por favor, estudien las escrituras. Y era que había un impuesto para el templo, pero era obligatorio, no era de voluntad como uno lo ministra aquí en la congregación. En esa época era obligatorio, que todo el mundo tenía que dar dinero para la casa de Dios, por obligación, como el IVA, como lo que uno paga hoy en día en los impuestos, en la DIAN. Pedro no tenía dinero, dice, y le dicen: ¿vuestro maestro no paga los impuestos? No, sí, él es un hombre muy correcto. Y entra Pedro y le cuenta la historia a Jesús: Señor, vienen a cobrar nuestros impuestos. Jesús le dice: Pedro, ¿quiénes deben pagar los impuestos? ¿Los hijos de los reyes o los desconocidos? Señor, los desconocidos. Pero como para que sean íntegro nuestro testimonio, para que se den cuenta que nosotros somos gente de bien, ve al mar, Pedro, mire la historia, tira el anzuelo y el primer pez que saques, Pedro, ábrelo y ahí toma 2 dracmas, págalas por ti y por mí. Ese es el Dios que yo tengo, un Dios que es capaz de brotar agua de la roca, de darme un milagro financiero. Obvio que Dios espera que uno sea laborioso, sea diligente. Todos los principios que hemos estado practicando y viendo durante toda esta semana, porque hay gente que malinterpreta la fe. Claro, como uno predica que Dios es un Dios poderoso para hacer un milagro financiero, entonces ellos no quieren trabajar, ellos solamente se quedan durmiendo en la casa y dicen que esperando el milagro financiero. Y como no les llega, malinterpretan la fe y si ve, eso es pura mentira ya ese pastor, pura mentira. Dios tiene hijos inteligentes, hijos sagaces. Y cuando uno tiene un hijo inteligente y un hijo sagaz, lo menos que uno puede esperar de un hijo es que sea productivo. Si yo tuviera hijos mongólicos, no les exigiría. ¿Me estoy haciendo entender, verdad? Ay, pobrecito, el bobo no es capaz ni de conseguir, ni amarrarse los zapatos. Voy a darle todo, porque no tiene capacidad. Pero como el hombre tiene capacidad, por eso fue que cuando Dios lo plantó al hombre, lo planta en el huerto del Edén, para que lo labrase, dice la palabra de Dios, para que laborase, para que fuese productivo, para que él se hallara en el éxito produciendo. No hay mayor satisfacción que haberse acostado uno cansado, pero habiendo cumplido con todo su deber, habiendo sido productivo, habiendo adquirido ganancia del esfuerzo de sus manos. Y Dios se siente orgulloso de gente así. Por eso fue que Dios le dijo al diablo: ¿has visto a mi siervo Job? Que no hay otro como él. ¿Cómo gana? ¿Cómo produce? ¿Cómo tiene dinero? ¿Cómo es rico? ¿Cómo es próspero? Porque es un hombre esforzado, valiente y santo. Hay gente que busca a Dios solo en la derrota, en el fracaso, en la mala. Y cuando ya Dios empieza a bendecirlos,
hasta luego, vida mía, y si te he visto no me acuerdo. Entonces uno como pastor dice, nos vemos en el próximo ciclo entonces, porque uno sabe que regresarán, como la poesía del perro. Vuelve el perro arrepentido, con el rabo en medio de las piernas, con las orejas caídas, con el hocico agachado. Yo tengo una continua, constante con Dios. Yo siembro y no paro de sembrar, porque el día que pare de sembrar, pararé también de recoger. Produzco, trabajo y siembro, y aseguro mi continua, mi constante para con Dios. Por eso, aunque hayan venido tiempos de crisis, yo no ando en crisis, yo ando en Cristo Jesús, Señor nuestro.